El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 55. Cuarta parte. Tener, hacer y ser. Capítulo 1. Ser y hacer. La libertad. 2. Libertad y facticidad. La situación. D. Mi prójimo. Vivir en un mundo infestado por mi prójimo no es solamente poder encontrarme con el otro a cada vuelta del camino, sino también hallarme comprometido en un mundo cuyos complejos utensilios pueden tener una significación que no les ha sido primeramente conferida por mi libre proyecto. Es también, en medio de este mundo dotado ya de sentido, tener que ver con una significación que es mía y que tampoco me he dado yo, sino que me descubro como poseyéndola ya. Así, pues, cuando nos preguntamos qué puede significar para nuestra situación el hecho original y contingente de existir en un mundo en que también hay otros, el problema, así formulado, exige que estudiemos sucesivamente tres estratos de realidad que entran en juego para constituir mi situación concreta. Los utensilios ya significantes. La estación, el semáforo del ferrocarril, la obra de arte, el cartel de movilización. La significación que descubro como mía. Mi nacionalidad, mi raza, mi aspecto físico y, por último, el otro como centro de referencia al que esas significaciones remiten. Todo sería muy simple. En efecto, si yo perteneciera a un mundo cuyas significaciones se descubrieran simplemente a la luz de mis propios fines. Dispondría, en efecto, de las cosas como utensilios o complejos de utensilidad en los límites de mi propia elección de mí mismo. Esta elección haría de la montaña un obstáculo difícil de superar o un punto de vista sobre la campiña, etc. No se plantearía el problema de qué significación puede tener esa montaña en sí, ya que soy aquel por quien las significaciones vienen a la realidad en sí. Este problema se vería también muy simplificado si yo fuera una mónada sin puertas ni ventanas y supiera solamente, de cualquier modo que fuere, que existen o que son posibles otras mónadas, cada una de las cuales confiere a las cosas que veo significaciones nuevas. En tal caso, que es el que los filósofos se han limitado a examinar demasiado a menudo, me bastaría tener como posibles otras significaciones. Y, finalmente, la pluralidad de las significaciones correspondiente a la pluralidad de las conciencias coincidiría sencillamente para mí como la posibilidad siempre abierta de hacer de mí otra elección. Pero hemos visto que esta concepción monádica ocultaba un solipsismo velado precisamente porque confundía la pluralidad de las significaciones que puedo adjudicar a lo real con la pluralidad de los sistemas significantes, cada uno de los cuales remite a una conciencia que yo no soy. Por otra parte, en el terreno de la experiencia concreta, tal descripción monádica se muestra insuficiente. En efecto, existe en mi mundo algo distinto de una pluralidad de posibles significaciones. Existen significaciones objetivas que se me dan como no habiendo sido sacadas a luz por mí. Yo, por quien las significaciones vienen de cosas, me encuentro comprometido en un mundo ya significante, que reflejan significaciones no puestas por mí. Piénsese, por ejemplo, en la innumerable cantidad de significaciones, independientes de mi elección, que descubro si vivo en una ciudad. Calles, casas, tiendas, tranvías y autobuses, placas indicadoras, ruidos de aviso, música de radio, etc. En la soledad, ciertamente descubría yo el existente bruto e imprevisible. Ese perro, por ejemplo, y me limitaba, en suma, a hacer que hubiera un perro. Dejo este existente aquí y fuera de él nada. Pero le confería, por lo menos,
su significación de algo que servía para escalar, que debía ser evitado, que se podía contemplar, etc. Cuando al doblar una esquina descubro una casa, yo me revelo meramente un existente bruto en el mundo. Yo no hago solo que haya un esto cualificado de tal o cual manera, sino que la significación del objeto así revelado se me resiste y se mantiene independiente de mí. Descubro que el inmueble es una casa de vecindad, o la administración de la compañía del gas, o una prisión, etc. La significación es aquí contingente, independiente de mi elección. Se presenta con la misma indiferencia que la realidad misma del en sí. Se ha hecho cosa y no se distingue de la cualidad del en sí. Análogamente, el coeficiente de adversidad de las cosas se me descubre antes de ser experimentado por mí. Multitud de indicaciones me ponen sobre aviso. Disminuya la velocidad, curva peligrosa, cuidado escuela, peligro de muerte, excavación a 100 metros, etc. Pero estas significaciones, aunque profundamente impresas en las cosas y partícipes de la exterioridad de indiferencia de las mismas, por lo menos en apariencia, son a la vez indicadores de conductas a seguir que me conciernen de modo directo. Cruzaré por el paso de peatones. Entraré en tal o cual tienda para comprar tal o cual utensilio cuyo modo de empleo está indicado con toda precisión en un prospecto que se entrega al comprador. Usaré después ese utensilio, por ejemplo, una estilográfica, para llenar tal o cual formulario en determinadas condiciones. ¿Acaso no encontraré con ello estrechos límites a mi libertad? Si no sigo punto por punto las indicaciones dadas por los otros, no podré orientarme, me equivocaré de calle, perderé mi tren, etc. Por otra parte, tales indicaciones son casi siempre imperativas. Entre por aquí, salga por aquí. Esto es lo que significan las palabras entrada y salida, pintadas encima de las puertas. Yo me someto. Las indicaciones añaden al coeficiente de adversidad que hago nacer yo sobre las cosas, un coeficiente de adversidad propiamente humano. Además, al someterme a esa organización, dependo de ella. Los beneficios que me proporciona pueden agotarse. Una revuelta intestina, una guerra, y escasean los productos de primera necesidad, sin que tenga yo nada que ver en ello. Soy desposeído, interrumpido en mis proyectos, privado de lo necesario para cumplir mis fines. Y sobre todo, hemos observado ya que los modos de empleo, las designaciones, las órdenes o las prohibiciones, los carteles indicadores, se dirigen a mí en tanto que soy cualquiera. En la medida en que obedezco, me inserto en la fila, me someto a los objetivos de una realidad humana cualquiera, y los realizo por medio de técnicas cualesquiera. Soy modificado, pues, mi propio ser, puesto que soy los fines que he elegido y las técnicas que los realizan. A unos fines cualesquiera, a unas técnicas cualesquiera, corresponde una realidad humana cualesquiera. Una realidad humana cualquiera. Al mismo tiempo, ya que el mundo no me aparece jamás sino a través de las técnicas que utilizo, el mundo también es modificado. Ese mundo visto a través del uso que hago de la bicicleta, del auto, del tren, para recorrerlo, me descubro un rostro rigurosamente correlativo a los medios que utilizo, y por ende, el rostro que ofrece a todo el mundo. De ello se seguirá evidentemente, que mi libertad se me escapa por todas partes. No hay ya una situación como organización de un mundo significante en torno a la libre elección de mi espontaneidad, sino un estado que me conviene examinar ahora. Está fuera de duda que mi pertenencia a un mundo habitado tiene el valor de un hecho. Remite, en efecto, al hecho original de la presencia del prójimo en el mundo, hecho que, como hemos visto, no puede deducirse de la estructura ontológica del para sí. Y aunque este hecho no haga sino volver al enraizamiento de nuestra facticidad más profundo, tampoco es deducible a partir de esta.
en tanto que la facticidad expresa la necesidad de la contingencia del para sí. Más bien, hay que decir que el para sí existe de hecho, o sea, que su existencia no puede ser asimilable ni a una realidad engendrada según ley, ni a una libre elección. Y entre las características de hecho de esa facticidad, es decir, entre las que no pueden ni deducirse ni demostrarse, sino que se dejan ver simplemente, hay una que llamamos la existencia en el mundo en presencia de otros. Si esta característica de hecho debe ser o no reasumida por mi libertad para ser eficaz de un modo cualquiera, lo discutiremos un poco más adelante. Lo cierto es que, en el nivel de las técnicas de apropiación del mundo, del hecho mismo de la existencia del otro, resulta el hecho de la propiedad colectiva de las técnicas. La facticidad se expresa, pues, en este nivel, por el hecho de mi aparición en un mundo que no se me revela sino por técnicas colectivas ya constituidas, que apuntan a hacérmelo captar en un aspecto cuyo sentido ha sido definido sin mí. Estas técnicas determinarán mi pertenencia a las colectividades, a la especie humana, a la colectividad nacional, al grupo profesional o familiar. Todavía hay que subrayarlo. Aparte de mi ser para otro, del que hablaremos luego, la única manera positiva que tengo de existir mi pertenencia, de hecho, a esas colectividades es el uso que constantemente hago de las técnicas pertenecientes a ellas. La pertenencia a la especie humana se define, en efecto, por el uso de técnicas muy elementales y generales. Saber caminar, saber asir, saber juzgar sobre el relieve y la magnitud aparente de los objetos percibidos, saber hablar, saber distinguir lo general de lo que es compuesto, lo verdadero de lo falso, etc. Pero no poseemos estas técnicas de esta manera abstracta y universal. Saber hablar no es saber nombrar y comprender las palabras en general, sino saber hablar cierta lengua y manifestar con ello la pertenencia a la humanidad en el nivel de la colectividad nacional. Por lo demás, saber hablar una lengua no es tener un conocimiento abstracto y puro de la lengua tal como la definen los diccionarios y las gramáticas académicas. Es hacerla nuestra a través de las deformaciones y las selecciones provinciales, profesionales, familiares. Así, puede decirse que la realidad de nuestra pertenencia a lo humano es nuestra nacionalidad y que la realidad de nuestra nacionalidad es nuestra pertenencia a la familia, a la religión, a la profesión, etc. En el sentido en que la realidad y el lenguaje es la lengua y la realidad de la lengua es la dialecticidad, el habla local, etc. Recíprocamente, la verdad del dialecto es la lengua, la verdad de la lengua es el lenguaje. Esto significa que las técnicas concretas por las cuales se manifiesta nuestra pertenencia a la familia, a la localidad, remiten a estructuras más abstractas y generales, que constituyen como su significación y su esencia. Y estas estructuras remiten a otras, más generales aún, hasta llegar a la esencia universal y simplísima de una técnica cualquiera por la cual un ser cualquiera se apropia del mundo. Así, ser francés, por ejemplo, no es sino la verdad de ser saboyardo. Pero ser saboyardo simplemente no es habitar los altos valles de Saboya. Es, entre mil cosas, esquiar en invierno, utilizar el esquí como medio de transporte y, precisamente, es esquiar según el método francés, no según el del Alberg o el de los noruegos. Pero, puesto que la montaña y las cuestas nevadas solo se aprenden a través de una técnica, es preciso descubrir el sentido francés de las cuestas para esquí. En efecto, según que se utilice el método noruego, más propio para cuestas suaves, o el método francés, más apto para las cuestas empinadas, una misma cuesta aparecerá como más suave o más empinada, exactamente como una subida le parecerá al ciclista más o menos empinada, según la haya tomado a velocidad media o a poca velocidad. Así, el esquiador francés
dispone de una velocidad francesa para bajar por las pistas de esquí y esa velocidad le descubre un tipo particular de pendientes, donde quiera que esté. Es decir, que tanto los Alpes suizos como los bávaros, el Telemark o el Jura, le ofrecerán siempre un sentido, unas dificultades, un complejo de utensilidad o de adversidad puramente franceses. Fácil sería mostrar, de modo análogo, que la mayor parte de las tentativas para definir la clase obrera se reducen a tomar como criterio la producción, el consumo o un tipo determinado. Es decir, en este complejo de inferioridad, Marx, Halbach, Demann, todos los casos a ciertas técnicas de elaboración o de apropiación del mundo, a través de las cuales éste ofrece lo que podríamos llamar su faz proletaria, con sus oposiciones violentas, sus grandes masas uniformes y desérticas, sus zonas de tinieblas y sus playas de luz, los fines simples y urgentes que lo iluminan. Ahora bien, es evidente, aunque mi pertenencia a tal o cual clase o nación no emane de mi facticidad como estructura ontológica de mí para sí, que mi existencia de hecho, es decir, mi nacimiento y mi sitio, entraña una aprehensión del mundo de mí mismo a través de ciertas técnicas, y estas técnicas que he elegido yo confieren al mundo las significaciones que tienen. Al parecer, no soy yo quien decide, a partir de mis fines, si el mundo me aparece como las oposiciones simples y tajantes del universo proletario, o con los innumerables y alambicados matices del mundo burgués. No solamente estoy arrojado frente al existente bruto, estoy arrojado en un mundo obrero, francés, lorenés o meridional, que me ofrece sus significaciones sin que yo haya hecho nada para descubrirlas. Veámoslo más despacio. Acabamos de mostrar que mi nacionalidad no es sino mi verdadera pertenencia a una provincia, a una familia, a una agrupación profesional. Pero, ¿hemos de detenernos aquí? Si la lengua no es sino la verdad del dialecto, ¿es el dialecto la realidad absolutamente concreta? La jerga profesional, tal como se la habla, el habla local alsaciana, tal como un estudio lingüístico y estadístico permite determinarla en sus leyes, es el fenómeno primero, el que haya su fundamento en el hecho puro, en la contingencia original. Las investigaciones de los lingüistas pueden engañar acerca de esto. Sus estadísticas sacan a luz constantes deformaciones fonéticas. Las investigaciones de los lingüistas pueden engañar acerca de esto. Sus estadísticas sacan a luz constantes deformaciones fonéticas o semánticas de un tipo dado. Permiten reconstituir la evolución de un fonema o de un morfema en un periodo dado, de suerte que parece que la palabra o la regla sintáctica sea una realidad individual con su significación y su historia. Y, de hecho, los individuos parecen tener poco influjo sobre la evolución de la lengua. Hechos sociales como las invasiones, las grandes vías de comunicación, las relaciones comerciales, parecen ser las causas esenciales de los cambios lingüísticos. Pero ello se debe a que la cuestión no se ha planteado en el verdadero terreno de lo concreto. Entonces, uno no recibe sino lo que ha pedido. Desde hace tiempo, los psicólogos han hecho notar que la palabra, ni aún la palabra del dialecto, ni siquiera la palabra familiar con sus deformaciones particulares, no es elemento concreto del lenguaje. La estructura elemental del lenguaje es la oración. En efecto, solo en el interior de la oración puede la palabra recibir una función designativa. Fuera de ella, apenas es una función proposicional, cuando no una pura y simple rúbrica destinada a agrupar significaciones absolutamente dispares. Cuando, en el discurso, la palabra aparece sola, asume un carácter holofrástico, sobre el cual se ha insistido a menudo. Ello no significa que pueda limitarse por sí misma a un sentido preciso, sino que está integrada en un contexto como una forma secundaria en una forma principal.
La palabra no tiene, pues, sino una existencia puramente virtual fuera de las complejas y activas organizaciones en que se integra. No podría existir, pues, en una conciencia o en un inconsciente, antes del uso que de ella se hace. La oración no está hecha de palabras. Y no solo esto, Paulhan ha mostrado en Les Reurs de Tarbes que ciertas frases enteras, los lugares comunes, exactamente como las palabras, no preexisten al empleo que de ellas se hace. Lugares comunes como son consideradas desde afuera por el lector, que recompone el sentido del párrafo pasando de una oración a otra. Esas frases pierden su carácter trivial y convencional si uno se sitúa en el punto de vista del autor, que veía la cosa misma por expresar e iba hacia ella por la vía más corta, produciendo un acto de designación o de recreación sin demorarse en considerar los elementos mismos de ese acto. Si es así, ni las palabras, ni la sintaxis, ni las frases hechas preexisten al uso que de ellas se hace. Siendo la oración significante la unidad verbal, la oración es un acto constructivo que no se concibe sino por una trascendencia que trasciende y nihiliza lo dado hacia un fin. Comprender la palabra a la luz de la oración es exactísimamente comprender cualquier objeto dado a partir de la situación y comprender la situación a la luz de los fines originales. Comprender una oración de mi interlocutor es, en efecto, comprender lo que éste quiere decir, o sea, adherirme a su movimiento de trascendencia, arrojarme con él hacia posibles, hacia fines, y volver enseguida sobre el conjunto de los medios organizados para comprenderlos por su función y su objetivo. El lenguaje, por lo demás, se descifra siempre a partir de la situación. Las referencias al tiempo, a la hora, al sitio, a los entornos, a la situación de la ciudad, de la provincia o del país, están dadas antes del habla. Me basta haber leído los diarios y ver el buen aspecto y el aire preocupado de Pedro para comprender el esto va mal, con que me recibe esta mañana. No es su salud lo que va mal, puesto que tiene la tez rozagante, ni sus asuntos, ni su hogar. Lo que va mal es la situación de nuestra ciudad o de nuestro país. Ya lo sabía. Al preguntarle cómo va eso, esbozaba ya una interpretación de su respuesta. Me trasladaba ya a los 4 puntos del horizonte, dispuesto a volver hacia Pedro para comprenderle. Escuchar el discurso es hablar con, no simplemente porque uno imita para descifrarlo, sino porque se proyecta originariamente hacia los posibles y la comprensión se establece a partir del mundo. Pero si la oración preexiste a la palabra, nos vemos remitidos al hablante como fundamento concreto del discurso. Tal o cual palabra bien puede parecer vivir por sí sola o por sí misma, si se la extrae de oraciones de épocas diversas. Pero esta vida prestada se parece a la del cuchillo de las películas fantásticas, que se hinca por sí mismo en la pera. Está formada por la yuxtaposición de instantáneas, es cinematográfica y se constituye en el tiempo universal. Pero, si bien las palabras parecen vivir cuando se proyecta la película semántica o morfológica, no llegan a constituir oraciones. No son sino los vestigios del paso de las oraciones, así como sus rutas no son sino las huellas del paso de los peregrinos o de las caravanas. La oración de un proyecto que no puede interpretarse sino a partir de la nihilización es algo dado, aquello mismo que se quiere designar, a partir de un fin propuesto, y la designación, que a su vez supone otros fines con respecto a los cuales no es sino un medio. De este modo, si ni lo dado ni la palabra pueden determinar la oración, sino que, al contrario, la oración es necesaria para iluminar lo dado y comprender la palabra, entonces la oración es un momento de libre elección de mí mismo, y como tal es comprendida por mi interlocutor. Si la lengua es la realidad del lenguaje,
Si el dialecto o la jerga son la realidad de la lengua, la realidad del dialecto es el acto libre de designación, por el cual me elijo designante. Y este acto libre no puede reducirse a la mera reunión de las palabras. Ciertamente, si fuera una simple reunión de palabras, conforme a unas cuantas recetas técnicas, las leyes gramaticales, podríamos hablar de límites de hecho impuestos a la libertad del hablante. Estos límites estarían señalados por la naturaleza material y fonética de las palabras, el vocabulario de la lengua utilizada, el vocabulario personal del hablante, las N palabras de que dispone, el genio del idioma, etc. Pero acabamos de mostrar que no es así. Recientemente ha podido sostenerse que hay algo así como un orden vivo de las palabras, una vida impersonal de logos. En suma, que el lenguaje es una naturaleza y que el hombre debe servirla para poder utilizarla en algunos puntos como lo hace con la naturaleza. Pero es porque se ha considerado al lenguaje una vez muerto, o sea, una vez que ha sido hablado y se le ha insuflado una vida impersonal y una fuerza, así como afinidades y repulsiones que en realidad han sido tomadas en préstamo a la libertad personal del para sí hablante. Se ha hecho del lenguaje una lengua que se hablaría sola. Este es el error que hay que evitar, con respecto al lenguaje como con respecto a todas las demás técnicas. Si se hace surgir al hombre en medio de técnicas que se aplican solas, de una lengua que se habla sola, de una ciencia que se hace por sí misma, de una ciudad que se construye de por sí según sus leyes propias, si se fijan las significaciones como en sí, conservándoles a la vez una trascendencia humana, entonces se reducirá el papel del hombre al de un piloto que utiliza las fuerzas determinadas de los vientos, las olas y las marcas para dirigir un navío. Pero, paso a paso, cada técnica, para ser dirigida hacia fines humanos, exigirá otra técnica. Por ejemplo, para dirigir un barco es menester hablar. Así, llegaremos quizá a la técnica de las técnicas, que se aplicará por sí sola, a su vez, pero habremos perdido para siempre la posibilidad de encontrarnos con el técnico. Si, por el contrario, nuestro hablar hace que haya palabras, no por eso omitimos las conexiones necesarias y técnicas a las conexiones de hecho que se articulan en el interior de la frase. Es más, fundamos esa necesidad. Pero, para que ésta aparezca, precisamente para que las palabras mantengan relaciones entre sí, para que se junten o se rechacen entre sí, estén unidas en una síntesis o en una síntesis que no proviene de ellas, es menester que suprimamos esta unidad sintética y el bloque lenguaje se desmigaja. Cada palabra vuelve a su soledad y pierde al mismo tiempo su unidad, descuartizándose en diversas significaciones incomunicables. Así, las leyes del lenguaje se organizan en el interior del libre proyecto de la oración. Al hablar, hago la gramática. La libertad es el único fundamento posible de las leyes de la lengua. Por otra parte, ¿para quién hay leyes de la lengua? Paulhan ha dado los elementos para una respuesta, no para el que habla, sino para el que escucha. El que habla no es sino la elección de una significación, y no capta el orden de las palabras, sino en tanto que lo produce. Las únicas relaciones que el hablante captará en el interior de ese complejo organizado serán específicamente las que él ha establecido. Si, posteriormente, se descubre que dos o más palabras mantienen entre sí no una, sino varias relaciones definidas, y resulta de ello una multiplicidad de significaciones que se jerarquizan o se oponen en una misma oración, en suma, si se descubre la parte del diablo, solo puede ser con estas dos condiciones. 1. Es menester que las palabras hayan sido reunidas y presentadas
por una libre conexión significante. 2. Es menester que esta síntesis sea vista desde afuera, o sea, por otro, y en el curso de un desciframiento hipotético de los sentidos posibles de esa conexión. En tal caso, en efecto, cada palabra, captada previamente como encrucijada de significaciones, es vinculada con otra palabra captada del mismo modo, y la conexión será multívoca. La captación del sentido verdadero, es decir, expresamente querido por el hablante, podrá dejar en la sombra o asumir de modo subordinado los demás sentidos, pero sin suprimirlos. Así, el lenguaje, libre proyecto para mí, tiene leyes específicas para el otro, y estas leyes mismas solo pueden actuar en el interior de una síntesis original. Se advierte, pues, la gran diferencia que separa el acontecimiento oración de un acontecimiento natural. El hecho natural se produce conforme a una ley que él pone de manifiesto, pero que es una pura regla exterior de producción, de la cual el hecho organizado no es sino un ejemplo. La oración, como acontecimiento, contiene en sí misma la ley de su organización, y solo en el interior del libre proyecto de designar pueden surgir relaciones legales entre las palabras. En efecto, no puede haber leyes del habla antes de que se hable. Toda habla es un libre proyecto de designación que depende de la elección de un para sí personal y debe interpretarse a partir de la situación global de ese para sí. Lo primero es la situación, a partir de la cual comprendo el sentido de la oración. Sentido que no ha de considerarse en sí mismo como algo dado, sino como un fin elegido en un libre trascender ciertos medios. Tal es la única realidad con que pueden encontrarse los trabajos del lingüista. A partir de esta, un trabajo de análisis regresivo podrá sacar a luz ciertas estructuras más generales, más simples, que son como esquemas legales. Pero estos esquemas, que valdrán, por ejemplo, como leyes del dialecto, son en sí mismos entes abstractos. Lejos de presidir la constitución de la oración y de ser el molde en que ésta se vierte, no existen sino en y por esa oración. En ese sentido, la oración aparece como libre invención de sus leyes. Encontramos de nuevo aquí, simplemente, la característica original de toda situación. El libre proyecto de la oración, por su propio trascender, lo ha dado como tal, el aparato lingüístico. Hará aparecer lo dado como este dado. Hará aparecer lo dado como hará aparecer lo dado como está dado. Estas leyes de sintaxis y de pronunciación dialectales. Pero el libre proyecto de la oración es precisamente el propósito de asumir esto dado aquí. No es una asunción cualquiera, sino un apuntar hacia un fin aún no existente, a través de medios existentes a los cuales confiere precisamente su sentido de medios. Así, la oración es ordenación de palabras que llegan a ser tales palabras en virtud de su misma ordenación. Es lo que lingüistas y psicólogos han intuido, y su perplejidad puede servirnos de contraprueba. Han creído, en efecto, descubrir un círculo en la elaboración del habla, pues para hablar es preciso conocer que el que habla conoce su propio pensamiento. Pero, ¿cómo conocer este pensamiento a título de realidad explicitada y fijada en conceptos si no es justamente hablándolo? Así, el lenguaje remite al pensamiento y el pensamiento al lenguaje. Pero ahora comprendemos que no hay círculo, o más bien que ese círculo del cual se ha creído salir inventando puros ídolos psicológicos, como la imagen verbal o el pensamiento sin imágenes ni palabras, no es especial del lenguaje, es la característica de la situación en general. No significa nada distinto de la conexión extática del presente, el futuro y el pasado, es decir, la libre determinación del existente por lo aún no existente y de lo aún no existente por el existente. Después de esto,
será posible descubrir esquemas operatorios abstractos que representarán algo así como la verdad legal de la oración, el esquema dialectal, el esquema de la lengua nacional, el esquema lingüístico en general. Pero tales esquemas, lejos de preexistir a la oración concreta, están afectados en sí mismos y nunca existen sino encarnados y sostenidos en su propia encarnación por una libertad. Por supuesto, el lenguaje no es aquí, sino el ejemplo de una técnica social y universal. Lo mismo ocurriría con cualquier otra técnica. El hachazo revela el hacha, el martillar revela el martillo. Es posible descubrir en una carrera particular el método francés de esquiar, y en este método el arte general del esquí como posibilidad humana. Pero este arte humano jamás es nada por sí solo. No existe en potencia, sino que se encarna y se manifiesta en el arte actual y concreto del esquiador. Esto nos permite esbozar una solución acerca de las relaciones entre el individuo y la especie. Sin especie humana no hay verdad. Es cierto, no quedaría sino una pululación irracional y contingente de elecciones individuales a las cuales no podría asignarse ley alguna. Si algo como una verdad capaz de unificar las elecciones individuales existe, solo la especie humana puede dárnosla. Pero si bien la especie es la verdad del individuo, no puede ser algo dado en el individuo sin contradicción profunda. Así como las leyes del lenguaje están sostenidas y encarnadas por el libre proyecto concreto de la frase, así también la especie humana, como conjunto de técnicas propias para definir la actividad de los hombres, lejos de preexistir a un individuo que la pondría de manifiesto, como tal o cual caída particular, ejemplifica la ley de la caída de los cuerpos. Es el conjunto de relaciones abstractas sostenidas por la libre elección individual. El para sí, para elegirse persona, hace que exista una organización interna a la cual trasciende hacia sí mismo. Y esta organización técnica interna es en él lo nacional o lo humano. Muy bien, se nos dirá, pero ¿ha eludido usted el problema? Pues esas organizaciones lingüísticas o técnicas no han sido creadas por el para sí para realizarse a sí mismo. Las ha tomado del prójimo. La regla de concordancia del adjetivo no existe, lo admito, fuera de la libre conexión de adjetivos concretos con vistas a un fin de designación particular. Pero cuando utilizo esta regla, la he aprendido de los otros y me sirvo de ella porque los otros la hacen ser en sus proyectos personales. Mi lenguaje está, pues, subordinado al lenguaje del prójimo y en última instancia al lenguaje nacional. No se nos ocurrirá negarlo. Por lo demás, no pretendemos presentar al para sí como libre fundamento de su ser. El para sí es libre, pero está sujeto a la circunstancia. Y esta relación entre condición y libertad es lo que tratamos de precisar con el nombre de situación. Lo que acabamos de establecer, en efecto, no es sino una parte de la realidad. Hemos mostrado que la existencia de significaciones que no emanan del para sí no podría constituir un límite externo de su libertad. El para sí no es primero hombre para ser sí mismo después. No se constituye como sí mismo a partir de una esencia hombre dada a priori, sino que, muy por el contrario, el para sí mantiene en existencia ciertas características sociales y abstractas que hacen de él un hombre en su esfuerzo por elegirse como personal. Si las conexiones necesarias que se siguen de los elementos de la esencia hombre solo aparecen sobre el fundamento de una libre elección, en este sentido, cada para es responsable en esencia de una especie humana. Pero nos es necesario aún esclarecer el hecho innegable de que el para no puede elegirse sino más allá de ciertas significaciones que no tienen en él su origen. Cada para, en efecto, solo es para eligiéndose allende la nacionalidad y la especie,
así como tampoco habla, sino eligiendo la designación más allá de la sintaxis y los morfemas. Este más allá basta para asegurar su total independencia con respecto a las estructuras trascendidas por él. Pero ello no quita que el para se constituya mis allí con respecto a estas estructuras determinadas. ¿Qué significa esto? Que el para surge en un mundo que es mundo para otros para. Eso es algo dado. Y por eso mismo, como hemos visto, el sentido del mundo le está alienado. Esto significa justamente que el para se encuentra en presencia de sentidos que no vienen al mundo por él. Surge en un mundo que se le da como ya mirado, surcado, explorado, trabajado en todos los sentidos, y cuya contextura misma está ya definida por estas búsquedas. Y en el acto mismo por el cual despliega su tiempo, se temporaliza en un mundo cuyo sentido temporal está ya definido por otras temporalizaciones. Es el hecho de la simultaneidad. No se trata de un límite de la libertad, sino más bien de que el para sí debe ser libre en ese mundo mismo. Debe elegirse teniendo en cuenta esas circunstancias, no ad libitum. Pero, por otra parte, el para sí, al surgir, no padece la existencia del otro. Está constreñido a manifestársela a sí mismo en forma de una elección. Por una elección, captará al otro como otro sujeto o como otro objeto, mientras el otro es para él otro mirada. No puede tratarse de técnicas o de significaciones extrañas. El para sí se experimenta como objeto en el universo bajo la mirada del otro. Pero desde el momento en que el para sí, trascendido al otro hacia sus fines propios, hace de él una trascendencia trascendida. Lo que era un libre trascender, lo dado hacia fines, le aparece como conducta significante y dada en el mundo, fijada como en sí. El otro objeto se convierte en un indicador de fines, y por su libre proyecto, el para sí se arroja en un mundo en el que ciertas conductas objetos designan fines. Así, la presencia del otro como trascendencia trascendida es reveladora de complejos dados de medios afines. Y como el fin decide acerca de los medios y los fines deciden acerca del fin, el para sí, por su surgimiento frente al otro objeto, se hace indicar fines en el mundo. Viene a un mundo poblado de fines. Pero si bien de este modo las técnicas y sus fines surgen a la mirada del para sí, hay que observar que solo por la libre toma de posición del para sí frente al otro, aquellas se convierten en técnicas. El otro, por sí solo, no puede hacer que sus proyectos se revelen como técnicas al para sí. Y por eso mismo, para el otro, en tanto que se trasciende hacia sus propios posibles, no existe una técnica sino un hacer concreto que se define a partir de su fin individual. El zapatero que pone la suela a un zapato no se siente como si estuviera aplicando una técnica. Capta la situación como situación que exige tal o cual acción. Esa punta de cuero como cuero que reclama un clavo, etc. El para sí hace surgir las técnicas en el mundo como conductas del otro en tanto que trascendencia trascendida, desde el momento en que toma posición respecto del otro. En este momento, y solo en él, aparecen en el mundo burgueses y obreros, franceses y alemanes, hombres al fin. Entonces, el para sí es responsable de que las conductas del otro se revelen en el mundo como técnicas. No puede hacer que el mundo en que él surge esté surcado por tal o cual técnica. No puede hacerse aparecer en un mundo capitalista o regido por la economía natural o en una civilización parasitaria. Pero hace que lo vivido por el otro como proyecto libre exista afuera como técnica, precisamente haciéndose aquel por el cual un afuera viene al otro. Así, eligiéndose e historializándose en el mundo,
el para sí historializa al mundo mismo y hace que éste esté datado por sus técnicas. A partir de ahí, precisamente porque las técnicas aparecen como objetos, el para sí puede elegir apropiarse de ellas. Al surgir en un mundo en el que Pedro y Pablo hablan de cierta manera, toman su derecha como van en bicicleta o en auto, etc. Y al constituir en objetos significantes esas libres conductas, el para sí hace que haya un mundo en el que se toma la derecha, en el que se habla francés, etc. Hace que las leyes internas del acto del prójimo, que estaban fundadas y sostenidas por una libertad comprometida en un proyecto, se conviertan en reglas objetivas de la conducta objeto, y estas reglas se hacen universalmente válidas para toda conducta análoga, mientras que el soporte de las conductas o agente objeto se convierte, por lo demás, en cualquiera. Esta historialización, que es efecto de su libre elección, no restringe en modo alguno su libertad. Antes, al contrario, su libertad está en juego en ese mundo mismo y no en otro. A propósito de su existencia, en ese mundo, el para sí se pone en cuestión. Pues ser libre no es elegir el mundo histórico en que se surge, lo cual no tendría sentido, sino elegirse en el mundo, cualquiera que éste sea. En este sentido, sería absurdo suponer que determinado estado de las técnicas fuera restrictivo de las posibilidades humanas. Sin duda, un contemporáneo de Duns Scoto ignora el uso del automóvil o del avión, pero no aparece como ignorante sino desde nuestro punto de vista, y a nosotros, que lo captamos como privado de algo a partir de un mundo en que existen el avión y el auto. Para él, que no tiene relación de ninguna especie con esos objetos y con las técnicas a ellos referidas, hay allí como una nada absoluta, impensable e imposible de descubrir. Una nada semejante no puede limitar en modo alguno al para sí, que se elige a sí mismo. No podría ser captada como una carencia, de cualquier modo que se la considere. El para sí, que se historializa en tiempos de Duns Scoto, se nihiliza. Pues en el meollo de una plenitud de ser. Este decir, de un mundo que, como el nuestro, es todo lo que puede ser. Sería absurdo afirmar que a los albigenses les faltó la artillería pesada para resistir a Simón de Montfort, pues el señor de Trencaud o el conde de Tolosa se eligieron a sí mismos tales como fueron, en un mundo en que la artillería no tenía ningún lugar. Orientaron su política en ese mundo. En ese mundo hicieron planes de resistencia militar. Se eligieron simpatizantes de los cátaros en ese mundo. Y, como no fueron sino lo que eligieron ser, fueron absolutamente en un mundo tan absolutamente pleno como el de las Panzerdivisionen o la RAF. Lo que vale para técnicas tan materiales vale también para técnicas más sutiles. El hecho de existir como un señor de segundo orden del Languedoc en tiempos de Raimundo VI no es determinante si se sitúa en el mundo feudal en que ese señor existe y se elige. Solo aparece como una limitación si se comete el error de considerar esa división entre Francia y el mediodía desde el punto de vista actual de la unidad francesa. El mundo feudal ofrecía al señor vasallo de Raimundo VI posibilidades de elección tan infinitas como las nuestras. Cuestiones absurdas de este tipo se plantean a menudo a manera de un sueño utópico. ¿Qué habría sido Descartes si hubiese conocido la física contemporánea? Es suponer que Descartes posee una naturaleza a priori más o menos limitada y alterada por el estado de la ciencia de su tiempo, y que se podría transportar esa naturaleza bruta a la época contemporánea, en la que reaccionaría a unos conocimientos más amplios y precisos. Pero es olvidar que Descartes es lo que eligió ser. Es una elección absoluta de sí a partir de un mundo de conocimientos y de técnicas a la vez asumidas e iluminadas por esa elección.
Descartes es un absoluto que disfruta de una fecha absoluta y es absolutamente impensable en otra fecha, pues hizo su fecha al hacerse a sí mismo. Él y no otro determinó el estado exacto de los conocimientos matemáticos inmediatamente anteriores a él, no por una vana recensión que no podría haber sido hecha desde ningún punto de vista ni sin relación a ningún eje de coordenadas, sino estableciendo los principios de la geometría analítica, es decir, inventando precisamente el eje de coordenadas que permitiera definir el estado de esos conocimientos. También en este caso, la libre invención y el futuro permiten iluminar el presente. El perfeccionamiento de la técnica con vistas a un fin permite apreciar el estado de la técnica. Así, cuando el para sí se afirma frente al otro objeto, descubre a su vez las técnicas. Desde entonces puede apropiárselas, es decir, interiorizarlas, pero a la vez, 1. Utilizar una técnica la trasciende hacia su fin y está siempre allende la técnica que utiliza. 2. Por el hecho de ser interiorizada, la técnica, que era pura conducta significante y fijada de otro objeto cualquiera, pierde su carácter de técnica y se integra pura y simplemente en un libre trascender lo dado hacia los fines. Es reasumida y sostenida por la libertad que la funda, exactamente como el dialecto o la lengua es sostenido por el libre proyecto de la oración. El feudalismo, como relación técnica del hombre con el hombre, no existe, no es sino una pura abstracción, sostenida y trascendida por mil proyectos individuales de tal o cual hombre que es vasallo con respecto a su señor. Con ello, no entendemos de modo alguno llegar a una especie de nominalismo histórico. No queremos decir que el feudalismo sea la suma de las relaciones entre vasallos y soberanos. Pensamos, al contrario, que es la estructura abstracta de esas relaciones. Todo proyecto de un hombre de esa época debe realizarse como un trascender ese momento abstracto hacia lo concreto. No es necesario, pues, generalizar a partir de muchas experiencias de detalle para establecer los principios de la técnica feudal. Esta técnica existe necesaria y completamente en cada conducta individual y se la puede sacar a la luz en cada caso. Pero no existe en esa conducta sino para ser trascendida. Del mismo modo, el para sí no podría ser una persona, es decir, elegir los fines que él es, sin ser hombre, miembro de una colectividad nacional, de una clase, de una familia, etc. Pero estas son estructuras abstractas que él sostiene y trasciende por medio de su proyecto. Él se hace francés, meridional, obrero, para ser sí mismo en el horizonte de esas determinaciones. Y análogamente, el mundo que se le revela aparece como dotado de ciertas significaciones correlativas a las técnicas adoptadas. Aparece como mundo para el francés, mundo para el obrero, etc., con todas las características que pueden adivinarse. Pero estas características no tiene. Es, ante todo, su mundo, es decir, el mundo iluminado por sus fines, lo que se deja descubrir como francés, proletario, etc. Sin embargo, la existencia del otro aporta un límite de hecho a mi libertad, pues en efecto, por el surgimiento del otro aparecen ciertas determinaciones que soy, sin haberlas elegido. Me encuentro siendo judío o ario, apuesto o feo, manco, etc. Todo esto yo lo soy para el otro, sin esperanza de aprender ese sentido que tengo afuera, ni con mayor razón de modificarlo. Solo el lenguaje me enseñará lo que soy, y aún así, no será nunca sino como objeto de intención vacía. La intuición de ello me está negada por siempre jamás. Si mi raza o mi aspecto físico no fueran sino una imagen en el prójimo o en la opinión del prójimo sobre mí, pronto daríamos cuenta de ello. Pero hemos visto que se trata de caracteres objetivos que me definen en mi ser para otro, desde el momento en que una libertad distinta de la mía surge frente a mí. Comienzo a existir
en una nueva dimensión de ser, y esta vez no se trata para mí de conferir un sentido a existentes brutos, ni de reasumir por mi cuenta el sentido que otros han conferido a ciertos objetos. Yo mismo me veo conferir un sentido y no tengo el recurso de reasumir por mi cuenta ese sentido que tengo, puesto que no podría serme dado sino a título de indicación vacía. Así, cualquier cosa mía, según esta nueva dimensión, existe a la manera de lo dado, por lo menos para mí, puesto que este ser que soy es padecido, es sin ser existido. Lo aprendo y lo padezco, en y por las relaciones que mantengo con los otros, en y por las conductas de los otros para conmigo. Me encuentro con ese ser en el origen de 1000 prohibiciones y resistencias con que choco en cada instante. Por ser menor, no tendré tal o cual derecho, pero por ser judío, en ciertas sociedades, estaré privado de ciertas posibilidades, etc. Empero, yo no puedo de ninguna manera sentirme judío o menor o paria, a tal punto que puedo reaccionar contra estas interdicciones declarando que la raza, por ejemplo, es una pura y simple imaginación colectiva que solo existe en individuos. Así, me encuentro aquí de pronto con la alienación total de mi persona. Soy algo que no he elegido ser. ¿Qué resultará de ello para la situación? Acabamos de encontrar, hemos de reconocerlo, un límite real de nuestra libertad, es decir, una manera de ser que se nos impone sin que sea nuestra libertad fundamento de ella. Pero entendámonos, el límite impuesto no proviene de la acción de los otros. Hemos advertido en un capítulo precedente que ni siquiera la tortura nos desposee de nuestra libertad. Libremente cedemos a ella. De manera más general, el hecho de encontrarme en mi camino con una prohibición, entrada prohibida a los judíos, restaurante judío, entrada prohibida a los arios, etc., nos remite al caso antes considerado, las técnicas colectivas, y esa prohibición no puede tener sentido sino sobre y por el fundamento de mi libre elección. En efecto, según las posibilidades libres elegidas, puedo infringir la prohibición, darla por nula, o bien, al contrario, conferirle un valor coercitivo que no puede tener sino por el peso que yo le concedo. Sin duda, conserva íntegramente su carácter de emanación de una voluntad extraña. Sin duda, tiene como estructura específica tomarme por objeto y poner con ello de manifiesto una trascendencia que me trasciende. Ello no quita que ni su encarnación en mi universo, ni la pérdida de su fuerza propia de coerción se produzcan solo en los límites de mi propia elección y según que yo prefiera, en cualquier circunstancia, la vida o la muerte. O al contrario, estime en ciertos casos particulares la muerte como preferible a ciertos tipos de vida, etc. El verdadero límite de mi libertad está pura y simplemente en el hecho mismo de que otro me capte como otro objeto y en el hecho, corolario del anterior, de que mi situación deje de ser situación para el otro y se convierta en una forma objetiva en la que existo a título de estructura objetiva. Esta objetivación alienadora de mi situación es el límite constante y específico de mi situación, así como la objetivación de mi ser para sí. Así como la objetivación de mi ser para sí en ser para otro es el límite de mi ser. Y precisamente estos dos límites característicos representan las fronteras de mi libertad. En una palabra, por el hecho de existencia ajena. Existo en una situación que tiene un afuera y que por esto mismo tiene una dimensión de alienación que no puedo quitarle en modo alguno, así como no puedo actuar directamente sobre ella. Este límite a mi libertad está puesto, como vemos, por la pura y simple existencia del prójimo, es decir, por el hecho de mi trascendencia, por el hecho de que mi trascendencia existe para una trascendencia. Así, captamos como una verdad de gran importancia. Hace poco, manteniéndonos en el marco de la existencia para sí, vimos que solo mi libertad podía limitar mi libertad. Y ahora vemos,
al hacer entrar en nuestras consideraciones la existencia del otro, que mi libertad en este nuevo plano encuentra también sus límites en la existencia de la libertad ajena. De modo que, cualquiera que sea el plano en que nos situemos, los únicos límites que una libertad encuentra, los encuentra en la libertad. Así como el pensamiento, dice Spinoza, no puede ser limitado sino por el pensamiento, así la libertad tampoco puede ser limitada sino por la libertad. Y su limitación proviene, como finitud interna, del hecho de que no puede ser no libertad, es decir, de que se condena a ser libre, y como finitud externa del hecho de que, siendo libertad, es para otras libertades que la aprenden libremente a la luz de sus propios fines. Una vez afirmado esto, es menester advertir ante todo, que esa alteración de la situación no representa un fallo interno, ni la introducción de lo dado como resistencia bruta en la situación tal como la vivo. Muy al contrario, la alienación no es una modificación interna ni un cambio parcial de la situación. No aparece en el curso de la temporalización. No la encuentro jamás en la situación. Y por consiguiente, no es dada nunca a mi situación, sino que, por principio, me escapa. Es la exterioridad misma de la situación, es decir, su ser afuera para el otro. Se trata, pues, de un carácter esencial de toda situación en general. Ese carácter no podría actuar como su contenido, pero es aceptado y reasumido por aquel mismo que se pone en situación. Así, el sentido mismo de nuestra libre elección consiste en hacer surgir una situación que la expresa y una de cuyas características esenciales es ser alienada, es decir, existir como forma en sí para el otro. No podemos escapar a esta alienación, pues sería absurdo siquiera pensar en existir de otro modo que no fuera en situación. Esta característica no se manifiesta por una resistencia interna, sino al contrario, se experimenta en y por su imposibilidad misma de ser captada. Es, pues, finalmente, no un obstáculo frontal que nuestra libertad encuentra, sino una especie de fuerza centrífuga en su propia naturaleza, una debilidad en su propia pasta, que hace que todo cuanto nuestra libertad emprende tenga siempre una faz no elegida por ella, una faz que le escapa y que, para el otro, será mera existencia. Una libertad que se considera libertad no podría dejar de querer al mismo tiempo esa característica. Sin embargo, no pertenece a la naturaleza de la libertad, puesto que aquí no hay naturaleza. Por otra parte, aunque la hubiera, no podría ser deducida de ella, puesto que la existencia de los otros es un hecho por entero contingente. Ahora bien, venir al mundo como libertad frente a los otros es venir al mundo como alienable. Si quererse libre es elegir ser en este mundo frente a los otros, el que se quiera tal querrá también la pasión de su libertad. La situación alienada, por otra parte, así como mi propio ser alienado, no son objetivamente descubiertos y constatados por mí. En primer lugar, en efecto, acabamos de ver que, por principio, todo cuanto está alienado no existe sino para el otro. Pero además, una pura constatación, aun si fuera posible, resultaría insuficiente. En efecto, no puedo experimentar esa alienación sin reconocer al mismo tiempo al otro como trascendencia. Y este reconocimiento, según hemos visto, carecería de sentido si no fuera libre reconocimiento de la libertad del otro. Por este libre reconocimiento del prójimo, a través de la experiencia de mi alienación, asumo mi ser para otro, cualquiera que fuere, y lo asumo precisamente porque es mi vínculo concreto con el prójimo. Así, no puedo captar al prójimo como libertad, sino en el libre proyecto de captarlo como tal. En efecto, siempre queda la posibilidad de que capte libremente al otro como objeto. Y el libre proyecto de reconocimiento del prójimo no se distingue de la libre asunción de mi ser para otro. He aquí, pues, que mi libertad, en cierto modo,
recupera sus propios límites, pues no puedo captarme como limitado para el prójimo, sino en tanto que éste existe para mí, y no puedo hacer que el prójimo exista para mí como subjetividad reconocida, sino asumiendo mi ser para otro. No hay aquí ningún círculo. Por la libre asunción de ese ser alienado que experimento, hago de pronto que la trascendencia del prójimo exista para mí en tanto que tal. Solo reconociendo la libertad, cualquiera que fuere el uso que haga de ella, de los antisemitas, y asumiendo este ser judío que soy para ellos, solo así el ser judío aparecerá como límite objetivo de la situación. Si, por el contrario, me place considerarlos como puros objetos, mi ser judío desaparecerá al momento para dejar lugar a la simple conciencia de ser libre trascendencia incalificable. Reconocer a los otros y, si soy judío, asumir mi ser judío es todo uno y lo mismo. Así, la libertad del otro confiere límites a mi situación, pero no puedo experimentar esos límites a menos que reasuma ese ser para el otro que soy y le dé un sentido a la luz de los fines que he elegido. Ciertamente, esta misma asunción está alienada, tiene un afuera, pero por ella puedo experimentar mi ser afuera como un afuera. De este modo, ¿cómo experimentaré los límites objetivos de mi ser judío, áreo, feo, apuesto, funcionario, rey, paria, etcétera, cuando el lenguaje me haya informado sobre aquellos que son mis límites? No podría ser del mismo modo que capto intuitivamente la belleza, la fealdad, la raza del otro, ni tampoco del modo en que tengo conciencia notética de proyectarme hacia tal o cual posibilidad. No es que estos caracteres objetivos hayan de ser necesariamente abstractos. Unos lo son, otros no. Mi belleza o mi fealdad o la insignificancia de mis rasgos pueden ser captados por el otro en su plena concreción. Concreción que, precisamente, me será indicada por su lenguaje. Me dirigiré hacia ella en vacío. No se trata, pues, en modo alguno, de una abstracción, sino de un conjunto de estructuras de las cuales algunas son abstractas, pero cuya totalidad es un concreto absoluto, conjunto, que simplemente me es indicado como algo que por principio me escapa. Es, en efecto, lo que soy. Y, como lo hemos hecho advertir al comienzo de nuestra segunda parte, el para sí no puede ser nada. Para mí, no soy profesor o mozo de café, así como tampoco soy apuesto o feo, judío o ario, ingenioso, vulgar o distinguido. Llamaremos a estas características los irrealizables. Hay que evitar confundirlos con los imaginarios. Se trata de existentes perfectamente reales, pero aquellos para quienes esos caracteres son realmente dados no son esos caracteres, y yo, que lo soy, no puedo realizarlos. Si se me dice que soy vulgar, por ejemplo, a menudo he captado en otros, por intuición, la naturaleza de la vulgaridad. Así, puedo aplicar la palabra vulgar a mi persona, pero no puedo vincular con mi persona la significación de esa palabra. Hay en ello solo la indicación de una conexión a operar, pero que no puede hacerse sino por una interiorización y subjetivación de la vulgaridad, o por la objetivación de la persona, operaciones ambas que entrañan el deshacerse inmediato de la realidad que se trata. Así, estamos rodeados por una infinitud de irrealizables. Sentimos a algunos de ellos vivamente, como irritantes ausencias. ¿Quién no ha sentido una profunda descensión al no poder, después de un largo exilio, realizar a su retorno que está en París? Los objetos están ahí y se ofrecen, familiares, pero yo no soy más que una ausencia, la pura nada que es necesaria para que haya un París. Mis amigos y allegados me ofrecen la imagen de una tierra prometida cuando me dicen, por fin, has vuelto, ya estás en París. Pero el acceso a esta tierra prometida me está enteramente negado. Y si la mayoría de la gente merece el reproche de no medir
por un mismo rasero, según se trate de los otros o de ellos mismos, si la mayoría tiende a responder cuando se sienten culpables de algo que la víspera han reprochado a otros. Pero no es lo mismo. Es que efectivamente no es lo mismo, pues una de las acciones es objeto dado de apreciación moral y la otra es pura trascendencia que lleva en su misma existencia su justificación, ya que su ser es elección. Podremos convencer al autor, por una comparación de los resultados, de que ambos actos tienen afueras rigurosamente idénticos, pero su más rendida buena voluntad no le permitirá realizar esa identidad. De allí, buena parte de las turbaciones de la conciencia moral, en particular en la desesperación de no poder despreciarse verdaderamente a sí mismo, de no poder realizarse como culpable, de sentir constantemente una separación entre las significaciones expresadas. Soy culpable, he pecado, etc. Y la aprehensión real de la situación. En suma, de allí todas las angustias de la mala conciencia, es decir, de la conciencia de mala fe que tiene por ideal juzgarse a sí misma, es decir, adoptar sobre sí el punto de vista del otro. Pero, si bien algunas especies particulares de irrealizables han llamado la atención más que otras y han sido objeto de descripciones psicológicas, ello no debe cegarnos para ver que el número de irrealizables es infinito, puesto que representa el reverso de la situación. Sin embargo, los irrealizables no nos son presentados simplemente como tales. Para que tengan el carácter de irrealizables, es menester que se develen a la luz de algún proyecto que apunte a realizarlos. En efecto, es lo que advertíamos hace poco, cuando mostrábamos al para sí asumiendo su ser para el otro, en y por el acto mismo en que reconoce la existencia del otro. Correlativamente, pues, a ese proyecto de asunción, los irrealizables se revelan como algo que deberían ser realizados. En efecto, ante todo, la asunción se produce en la perspectiva de mi proyecto fundamental. No me limito a recibir pasivamente la significación, fealdad, invalidez, raza, etc., sino que, por el contrario, solo los puedo captar a simple título de significación a la luz de mis propios fines. Es lo que se expresa, pero invirtiendo completamente los términos, cuando se dice que el hecho de ser de cierta raza puede determinar una reacción de orgullo o un complejo de inferioridad. En realidad, la raza, la invalidez, la fealdad no pueden aparecer sino dentro de los límites de mi propia elección de inferioridad o de orgullo. En otros términos, solo pueden aparecer con una significación que les es conferida por mi libertad. Esto significa, una vez más, que son para el otro, que para mí no pueden ser a menos que yo las elija. La ley de la libertad, que hace que yo no pueda ser sin elegirme, se aplica también aquí. No elijo ser para el otro lo que soy, sino que no puedo intentar ser para mí lo que soy para el otro, a menos de elegirme tal como me aparezco al otro, es decir, por una situación electiva. Un judío no es primero judío para estar después orgulloso o avergonzado, sino que su orgullo de ser judío, su vergüenza o su indiferencia le revelará su ser judío. Y ese ser judío no es nada fuera de la libre manera de asumirlo. Simplemente, aunque dispongo de una infinidad de maneras de asumir mi ser para otro, no puedo asumirlo. No puedo no asumirlo. Encontramos una vez más esa condena a la libertad que definíamos anteriormente como facticidad. No puedo ni abstenerme totalmente con relación a lo que soy para el otro, pues negar no es abstenerse, sino otro modo de asumir, ni padecerlo pasivamente, lo que, en cierto sentido, viene a ser lo mismo. En el furor, el odio, el orgullo, la vergüenza, en el rechazo asqueado o la reivindicación jubilosa, es menester que elija ser lo que soy. Así, los irrealizables se descubren al para sí
como irrealizables que deberían ser realizados. No por eso pierden su carácter de límites. Muy al contrario, se presentan al para sí como límites objetivos y externos que han de ser interiorizados. Tienen, pues, un carácter netamente obligatorio. No se trata, en efecto, de un instrumento que se descubre como habiendo de ser utilizado en el movimiento de libre proyecto que soy, sino que el irrealizable aparece como límite dado a priori a mi situación, puesto que soy tal para el otro, y por consiguiente como existente, sin esperar a que le dé yo la existencia, y a la vez como no pudiendo existir sino en y por el libre proyecto por el cual lo asumiré, asunción que es evidentemente idéntica a la organización sintética de todas las conductas que apuntan a realizar para mí el irrealizable. Al mismo tiempo, como se da a título de irrealizable, se manifiesta como un más allá de todas las tentativas que pudiera hacer para realizarlo, un a priori que para hacer requiere mi compromiso, a la vez que depende de este compromiso únicamente y se pone de entrada más allá de todo intento de realizarlo. ¿Qué es sino precisamente un imperativo? En efecto, el irrealizable es algo que hay que interiorizar, es decir, que viene de afuera, como ya constituido. Pero precisamente la orden, cualquiera que fuere, se define siempre como una exterioridad en interioridad. Para que una orden sea orden y no un flactus vocir o un puro dato de hecho que uno trata de eludir simplemente, es menester que la reasuma con mi libertad, haciendo de ella una estructura de mis libres proyectos. Pero para que sea orden y no libre movimiento hacia mis propios fines, es menester que tenga en el seno mismo de mi libre elección el carácter de exterioridad. Es la interioridad que sigue siendo exterioridad hasta en y por la tentativa del para sí para interiorizarla. Tal es, precisamente, la definición del irrealizable que se debe realizar, y por eso se da como un imperativo. Podemos ir más lejos en la descripción del irrealizable. Este es, en efecto, mi límite, pero precisamente por serlo, no puede existir como límite de un ser dado, sino como límite de mi libertad. Esto significa que mi libertad, al elegir libremente, se elige sus propios límites, o si se prefiere, que la libre elección de mis fines, o sea, de aquello que soy para mí, lleva consigo la asunción de los límites de esa elección, cualesquiera que fueren. También aquí la elección es elección de finitud, como lo advertíamos anteriormente. Pero en vez de ser una finitud interna, es decir, determinación de la libertad por sí misma, la finitud asumida por la reasunción de los irrealizables es una finitud externa. Elijo tener un ser a distancia, que limita todas mis elecciones y constituye sus respectivos reversos. Es decir, elijo que mi elección sea limitada por algo distinto de ella misma, aunque me irrite e intente por todos los medios, como lo hemos visto en la parte precedente de esta obra, recuperar esos límites. La más enérgica de las tentativas de recuperación necesita estar fundada en la libre reasunción como límites de los límites que se quiere interiorizar. Así, la libertad vuelve a tomar por su cuenta e incorpora a la situación los límites irrealizables, eligiendo ser libertad limitada por la libertad del otro. En consecuencia, los límites externos de la situación se convierten en situación al límite, es decir, que son incorporados a la situación desde el exterior, con la característica de irrealizables, como irrealizables que deben ser realizados, como reverso elegido y huidizo de mi elección. Se convierten en un sentido de mi desesperado esfuerzo por ser, aun cuando están situados a priori más allá de este esfuerzo, exactamente como la muerte, otro tipo de irrealizable que no hemos de considerar por el momento, se convierte en situación límite a condición de
a condición de que se considere como un acontecimiento de la vida, aunque apunta hacia un mundo en el que mi presencia y mi vida no se realizan ya, es decir, hacia un más allá de la vida. El hecho de que haya un más allá de la vida, en tanto que solo cobra sentido por y en mi vida, y no obstante siga siendo irrealizable para mí. El hecho de que haya una libertad más allá de mi libertad, una situación allende mi situación, y para la cual lo que vivo como situación es dado como una forma objetiva en medio del mundo. Dos tipos de situación límite que tienen el carácter paradójico de limitar por todas partes mi libertad y de tener tan solo el sentido que mi libertad les confiere. Para la clase, la raza, para el cuerpo, para el prójimo, para la función, etc., hay un ser libre para. Por él, el para sí se proyecta hacia uno de sus posibles, que es siempre su posible último, porque la posibilidad considerada es la posibilidad de verse, es decir, de ser otro distinto de sí mismo para verse desde afuera. Tanto en un caso como en el otro, hay una proyección de sí hacia algo último, que, interiorizado por ese mismo, se convierte en el sentido temático y fuera de alcance de los posibles jerarquizados. Se puede ser para ser francés, ser para ser objeto, un hijo de rey para ser para reinar. Se trata de límites y de estados negadores de nuestro ser que hemos de asumir. Por ejemplo, en el sentido en que el judío sionista asume resueltamente su raza, es decir, toma concretamente y de una vez por todas la permanente alienación de su ser. Asimismo, el obrero revolucionario, por su proyecto revolucionario mismo, asume un ser para ser obrero. Y podremos hacer observar, como Heidegger, aunque las expresiones auténtico o inauténtico que emplea sean dudosas y poco sinceras a causa de su contenido moral implícito, que la actitud de huida y negación, siempre posible, es, pese a ella misma, libre asunción de aquello mismo que rehuye. Así, el burgués se hace burgués negando que haya clases, como el obrero se hace obrero afirmando que las clases existen y realizando su ser en la clase, por su actividad revolucionaria. Pero estos límites externos de la libertad, precisamente por ser externos y no interiorizarse sino como irrealizados, no serán nunca un obstáculo real para ella ni un límite padecido. La libertad es total e infinita, lo que no significa que no tenga límites, sino que no los encuentra jamás. Los únicos límites con que la libertad choca en cada instante son los que ella se impone a sí misma y de los cuales hemos hablado a propósito del pasado, los entornos y las técnicas.